Rápidamente vamos al Congreso de la Nación. Allí se encuentra Facundo Medina con Daniel Filmus, porque se está tratando la ley de emergencia alimentaria. Adelante, Facundo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Así es, estamos con el diputado Daniel Filmus. Se aprobó la semana pasada en diputados, hoy pasó a senadores. Se va a aprobar finalmente la ley de emergencia alimentaria. Daniel, ¿cuándo se empieza a hacer efectivo? ¿Cuándo se empieza a sentir esta ley en la calle? Bueno, debiera ser a partir de mañana. Lo que lamentamos mucho es que con la ley alimentaria, de emergencia alimentaria, que ya habíamos votado a principio de año, el gobierno podría haberla implementado sin necesidad de pasar otra ley en el Congreso. Simplemente el gobierno se resistió, al final logramos que se trate, pero esta ley fue votada en diputados, hoy va a ser en el Senado, mañana habría que implementarlo. ¿Qué implica eso? Bueno, implica que van a aumentar un 50% los montos dedicados a la alimentación y que a partir de ahora, cada 3 meses, esos montos van a ser reajustados. Lo que hubiera sido bueno también es que, sabiendo que ya se va a aprobar la ley, porque la semana pasada ocurrió esto en diputados, la Nación ya hubiera implementado un mecanismo para empezar a distribuirlo, por lo menos un mecanismo de compra de esos alimentos que va a haber que distribuir. La situación de nuestra gente es de angustia, es de dolor, el hambre no espera. Sería bueno que el gobierno tome cartas en el asunto y lo resuelva lo más urgente posible. Sí. Bueno, Luis, te escucha el diputado Filmus, si quieres hablar con él. Filmus, buenas tardes. Luis Bremer lo saluda. Le quería preguntar si el 50% alcanza, considerando que, por ejemplo, lácteos, como nos informa acá Juan Manuel Coco, aumentaron casi un 100% interanual. Digo, ese aporte que hace el gobierno, que bienvenido sea a través de esta ley debatida tanto en diputados como en senadores, ¿va a alcanzar o todavía nos quedamos un poco cortos? Bueno, esto es el mínimo que le atribuye el Congreso la potestad a la Nación para que lo haga. Si efectivamente no alcanza, debiera el Gobierno Nacional, insisto, por la ley que le permite transferir partidas al jefe de gabinete para atender el problema del hambre como una urgencia, debiera hacerlo y debiera hacerlo urgente. Empecemos primero, insisto, por efectivizar lo que se está votando en este momento, que puede ser de forma inmediata porque no necesita reglamentación, es taxativa la ley. Y lo que hay que decir es que realmente llegamos a esto porque el gobierno ha mirado por otro lado y no ha colocado como prioridad el tema de las condiciones de vida de nuestra gente. Escuchamos al senador Romero, entre otros tantos, pero especialmente el discurso del senador Romero. No sé si hubo algunos otros que se opusieron, digamos, a la aprobación de esta ley, creo que deben ser minoría, diciendo que no soluciona, que esta ley, digamos, si bien está fundamentada mediante el contexto social, no resuelve la situación. ¿Hubo otros senadores que también se manifestaron en contra? No. En diputados también tuvimos un solo voto en contra, pero es verdad que no soluciona. Uno llega dolorosamente, no es que alguien tiene alegría cuando vota una ley de emergencia alimentaria. Esto tiene que resolverse con trabajo. El trabajo es lo que debiera permitir que todas las familias lleguen a fin de mes, que el jefe y la jefa de hogar puedan llegar a la casa con el sudor, con el esfuerzo y llevar con eso el sustento a sus hijos. Es realmente una situación que no le gusta a nadie, tener que recibir un plan social o tener que recibir los alimentos. Pero hoy no hay otra solución. Mientras tanto hay que pensar un programa económico que seguramente el nuevo gobierno que asuma el 10 de diciembre va a tener, fomentando el trabajo, el crecimiento y el desarrollo y el mercado interno. Parece Finalizando, que este gobierno que Daniel, desatendió totalmente la capacidad de consumo. Finalizando el gobierno de Mauricio Macri, ¿cómo usted piensa que se lo va a recordar? Y por otro lado, dentro de sus políticas públicas, ¿cuáles fueron las políticas públicas acertadas y las que no tuvo su gobierno? Sí, bueno, hay que plantear que está claro, se lo va a recordar por todas las promesas no cumplidas. Repasemos lo que fue el debate con Scioli en el 2015, desde promesa cero a bajar la inflación, a aumentar la industria. Yo que estoy en el campo particular de la educación y la ciencia y la tecnología, que íbamos a llevar al 1,5% la inversión en ciencia y tecnología, que iba a crecer la inversión educativa, que se iban a construir 3.000 jardines. Mirá cuántas cosas tenemos para recordar por lo que no se hizo. Y en la pregunta de qué cosas buenas y qué cosas malas, es muy difícil encontrar aciertos, porque fue un gobierno que dijo: yo quiero ser evaluado por si terminé con la pobreza, yo quiero ser evaluado por si terminé con el hambre, yo quiero ser evaluado si construí los 3.000 jardines. Decía también, Macri, que lo más fácil era bajar la inflación. Claro, sí, decía que lo más fácil era la inflación. Va a ser recordado por muchas generaciones, no solo por nosotros y por nuestros hijos, porque vamos a tener que pagar esta deuda durante 100 años. Entonces siempre va a ser recordado porque un renglón de los que votamos acá como parte del presupuesto va a estar dedicado no a que vivamos mejor los argentinos, sino a pagar esa deuda fuera del país.
Filmus, buenas tardes. Juan Coco, le quiero hacer una pregunta. Argentina tiene indicadores sociales de un país que pareciera que está en conflicto, pareciera que está en guerra, ¿no? 40% de pobreza, 12% de desocupación, la mitad de los niños son pobres, la inflación acumulada de 2015 va a ser cerca del 280%. Y recién la agencia Moody's, hace minutos, acaba de sacar un informe anual sobre Argentina y dicen que el año que viene solamente el pago de intereses de la deuda externa va a insumir el 20% de los ingresos de Argentina. Lo que le quería preguntar es, ¿qué hay que hacer con la deuda el año que viene? Bueno, ya lo dijo Alberto en este sentido, que Argentina va a ir a rediscutir la deuda y de ninguna manera va a caer en default, y me parece que es lo más pertinente. Mi impresión es que este tema de la deuda en sí mismo, si uno lo mirara en abstracto, no es grave por sí, es grave porque la deuda significan dólares que no vinieron para producir, no vinieron para invertir, no vinieron para mejorar, sino que vinieron para que se los lleven. Al mismo tiempo que están entrando los dólares, al mismo tiempo se están fugando. Recordemos que el Fondo Monetario iba a entregar estos días 5.000 millones de dólares más. Sí. No lo está haciendo porque se está dando cuenta que en realidad lo que está financiando es la fuga de divisas de la Argentina. Y los que se benefician son muy pocos. Por ejemplo, se han beneficiado con la deuda y con la devaluación aquellos ministros que tienen cuentas en el exterior. Ellos no pueden decir que perdieron. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, el ministro de Transporte, Dietrich, dijo que no traía sus fondos acá a la Argentina, los dólares a la Argentina, porque no había confianza en el país y él era ministro? Bueno, Duhovne dijo lo mismo. Aguárdenme un segundo. Dólares, ¿por qué le pedimos a otro? Aguárdenme un segundo, Filmus, que quiero sumar a la conversación a Marcelo Ramal, economista, ex legislador porteño. Justamente como economista te pregunto, Marcelo, si coincidís con las palabras que acaba de decir el senador Filmus. Bueno, a ver, en lo que tiene que ver con la radiografía de la Argentina, creo que es muy clara para todos. El problema es tratar de caracterizar una crisis, porque lo que tenemos en este momento realmente es el derrumbe y la disolución de un conjunto de relaciones económicas y sociales que se vinieron sosteniendo en la Argentina durante muchísimo tiempo. El caso más claro es esta carga de la deuda. La deuda que sostuvimos durante todo el año pasado en función del dinero prestado por el Fondo Monetario Internacional ha tenido un carácter francamente delictivo, porque efectivamente sirvió para que los capitales especulativos que habían venido a la Argentina durante todo el periodo previo pudieran salir a un costo bajísimo. Se repitió el episodio del megacanje del 2001, cuando se tomaron en aquel momento 15.000 millones de dólares del FMI. Bueno, y sobre esta base, ¿no es cierto?, se financió la fuga. Ahora, ocurre lo siguiente. La Argentina ha quedado engrillada a un hipotecamiento virtualmente vitalicio, perpetuo, y no se ve, por parte de quienes dicen que quieren gobernar, una salida de este hipotecamiento, porque efectivamente el año que Pero viene... lo acaba de decir Filmus que, corríjame si no, Daniel Filmus desde el móvil, Alberto Fernández espera una renegociación de deuda con quita de capital. ¿Es así? No, yo dije renegociación de deuda. Las condiciones, a mí me tocó ser parte del gobierno con Alberto Fernández en el 2003. Recordemos en aquel momento con Néstor Kirchner como presidente, Argentina tenía una deuda enorme y pudo resolver el tema de la deuda, no solo la deuda con los privados, con una quita de más del 70%, sino también la deuda con el fondo para no depender más de las decisiones políticas que ellos toman. Lo que hay que hacer es crecer. Argentina va a estar en condiciones de tener una mirada distinta al futuro si realmente, en lugar de apostar al endeudamiento y a la exportación de productos primarios únicamente, nosotros apostamos. El tema es que en eso coincidimos todos, Filmus. Eso va a generar trabajo. ¿Cómo? Digo, porque estamos en un momento de profundización del hundimiento económico fronteras adentro. Consumo cero, se podría llamar, bueno, parte de las... Digo, ¿desde qué lugar se puede crecer? ¿Cómo se le puede pedir a un productor industrial que invierta o que tome empleados cuando la ruleta financiera hoy por hoy sigue siendo la reina, digamos, de la economía? Tal cual. Por eso lo que votó nuestro pueblo hace pocos días y va a volver a votar seguramente en octubre es el cambio de la mirada, el cambio del modelo de acumulación y el modelo de desarrollo. Y el cambio implica fundamentalmente apostar a la industria, apostar al trabajo, apostar al desarrollo
científico-tecnológico. Ayer estuvimos con Lamens y con Alberto Fernández en la Facultad de Exacta, pensando que es la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico lo que puede permitir cambiar un modelo de dependencia por otro distinto. Si seguimos simplemente con la primarización de la economía, con la especulación financiera y que se favorezcan solamente los que son propietarios de los servicios públicos, que son los amigos del gobierno, estamos mal. Hay que cambiar totalmente el modelo de desarrollo. Bueno, lo ha planteado una y otra vez Alberto en esa dirección. Agustín Álvarez Rey. Sí, Filmus, le quería preguntar, usted recién mencionaba el gabinete de 2003, ese gobierno de 2003, y veo los movimientos sociales en la calle, veo el conflicto docente en algunas provincias que ya llevan varias semanas sin clase, y pienso en aquel principio del gobierno de Néstor Kirchner. ¿Usted cree que Alberto Fernández se encontrará con un panorama similar en caso de ganar las elecciones? Sí, el panorama es muy difícil. Es la verdad complicado compararlo, pero yo recuerdo y cuento una anécdota. Yo recién lo conocí a Néstor Kirchner, asumí como ministro de Educación y a los pocos días lo voy a ver. Habíamos ido a Entre Ríos juntos a resolver el conflicto docente, que es mucho más grave. 7 provincias nos pagaban los sueldos y los que pagaban sueldos lo pagaban con unos papelitos que nos decían que era plata, pero no la eran, ¿no? Así que estamos en una situación gravísima. No habían empezado las clases todavía y estoy hablando de fin de mayo del 2003. Pero después todo eso lo voy a ver a Néstor y Néstor está como pensativo y mirando por la ventana. Estaba la Plaza de Mayo copada por piquetes, realmente la situación era intransitable en la ciudad de Buenos Aires. Néstor se da vuelta y me dice: Daniel, esto se resuelve con trabajo, nunca con represión. Me piden que reprime, pero esto se va a resolver con trabajo. Había cerca del 23% de desocupación en aquel momento. Después esa desocupación bajó a menos de un dígito, llegó al 6-7%. Me parece que el tema es generar trabajo, generar industria, generar posibilidad de agregar valor a partir del esfuerzo de los argentinos y que esos trabajos, entre otros el de los docentes, que este gobierno anuló la paritaria nacional e hizo caer el salario docente más del 30%, sea forma de redistribuir, porque todo eso se invierte en consumo y se invierte en esa pyme que usted me hablaba recién. Es la pyme que va a volver a abrir las puertas, el comercio que va a volver a abrir sus persianas, porque justamente lo que va a haber es una nueva capacidad de adquirir las cosas mínimas que nuestro pueblo necesita. Juan Coco a Marcelo Ramal. Sí, Ramal, quería preguntarle, Filmus parece que no se anima a decirlo, pero le pregunto a usted, ¿es posible salir de esta crisis sin un default y sin una quita de deuda? A ver, ocurre lo siguiente, el default va a venir. El default va a venir más temprano que tarde. Ya tuvimos en la Argentina varios default. ¿Qué significa el default? El default es una interrupción en el pago de la deuda y una renegociación que los acreedores aceptan porque quien no puede pagar, bueno, finalmente hay que darle, ¿no es cierto?, alguna alternativa, y los acreedores lo aceptan porque lo que en lo inmediato es un no pago, en el mediano plazo se transforma en un pago con creces. Claro. Esto ocurrió después del default del 2001. El gran canje que se llevó adelante con el ministro Labañe bajo la administración Kirchner terminó cargando a la Argentina con pagos enormes de deuda, como por ejemplo el cupón del PBI. Sí. Argentina pagó durante prácticamente una década casi 200.000 millones de dólares de deuda, y terminó en 2015 con la misma deuda que tenía en el 2001. Luego Macri agravó, ¿no es cierto?, todo este cuadro que tenemos hoy. Ahora, cuando uno ve eso y después ve la otra cara y ve la cara de la emergencia alimentaria, me quiero, ¿no es cierto?, referir a esto. Yo estaba haciendo hoy los cálculos de lo que significa este incremento, esta reasignación de partidas. ¿Saben cuánto le corresponde a cada indigente de la Argentina por esta emergencia alimentaria? 9 pesos por día. O sea, 9 pesos por día. Con la sanción se suman 9 pesos se suman 9 pesos por día. Bastaría con que mañana, como resultado de alguno de estos movimientos de vencimientos de deuda, que no se renuevan y van al dólar, se produzca una devaluación de 1 o 2 puntos para que la emergencia alimentaria quede hecha pomada en pocas horas. Bueno, se va a producir. Entonces, porque hay acá hay aumento del precio de los combustibles, hay aumento del precio de los alimentos. Entonces, hay una teatralización de la crisis. Ya hablamos de eso porque sé que el diputado Filmus tiene que retirarse. Una última reflexión, Filmus. 2020 va a ser un año aún con más complicaciones. Digo, más allá del cambio, se dé o no
digamos, de signo político? ¿Va a ser un año donde todavía los argentinos vamos a tener que seguir esperando un año más? ¿O va a ser un año con nuevos cambios dentro de la mirada social argentina? No, va a haber cambios profundos desde el primer día. Me animo a decir que el 11 de diciembre los cambios van a ser en dirección a apostar al mercado interno, a aumentar el consumo y a mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Néstor tenía una frase que decía: un muerto no puede pagar la deuda. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con que tengamos para pagar la deuda la posibilidad de crecer, de desarrollar y, como ha dicho Cristina, también ha señalado Alberto, no de ninguna manera pagarla a costa de las condiciones de vida de los argentinos. No quiero retirarme, si me permiten un segundo, Sí. desde acá, enviando una solidaridad enorme a nuestros docentes de Chubut. Realmente un dolor para los que somos maestros, a pocos días del Día del Maestro, del Día del Profesor, haber hoy tenido la muerte de 2 docentes allí nos llena de dolor y realmente mandarle un abrazo no solo a la familia, a los amigos, sino a toda la docencia de la provincia del Chubut. Realmente son de las cosas que en la Argentina no se tienen que repetir nunca más. Gracias, diputado Filmus, por estos minutos. Juan